Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió una vez que debemos esperar encontrarnos con hombres malvados, ingratos y crueles en nuestro camino. El estoicismo nos enseña a mirar la oscuridad del mundo directamente a los ojos, sin parpadear, aceptando que la brutalidad es, trágicamente, parte de la naturaleza humana. Pero hay individuos que desafían toda filosofía. Seres humanos que cruzaron una línea tan lejana que la palabra maldad se queda corta. No mataban por supervivencia, no mataban por territorio. Mataban porque el sufrimiento ajeno era el único idioma que sus almas rotas lograban comprender. Hoy no te voy a contar historias de miedo para no dormir. Hoy vamos a hacer una autopsia a la psique de los 5 monstruos más violentos y sádicos que han caminado sobre esta tierra. Hombres que se sentaron a la mesa de la humanidad, pero decidieron devorar a los comensales. Te advierto, los detalles que vas a escuchar a continuación son perturbadores, crudos y reales. Si eres sensible a la violencia gráfica o al sufrimiento humano, este es el momento de apagar el video. Pero si tienes el valor de mirar hacia el abismo para entender de qué está hecha la verdadera oscuridad, acompáñame. En el puesto número 5 nos encontramos con la ausencia total de emoción, la apatía llevada a su extremo más letal. Su nombre era Richard Kuklinski, mejor conocido por la mafia y por el FBI como el Hombre de Hielo. Kuklinski no tuvo una infancia, tuvo un campo de entrenamiento de tortura. Hijo de un padre alcohólico que lo golpeaba con saña y de una madre que lo castigaba obligándolo a ahogar perros callejeros, Richard aprendió rápido la regla de oro de su universo. O eres el verdugo o eres la víctima. Él eligió ser el verdugo. A simple vista, en los suburbios de Nueva Jersey, era un gigante de casi 2 metros y 130 kilos, un padre de familia que organizaba barbacoas los domingos, pero de lunes a viernes era el asesino a sueldo más despiadado de la familia criminal de Cavalcante. Se ganó el apodo del Hombre de Hielo por su método forense. Kuklinski guardaba los cadáveres de sus víctimas en congeladores industriales durante meses. Cuando la policía finalmente encontraba los cuerpos y el forense tomaba la temperatura del hígado para determinar la hora de la muerte, los cálculos fallaban por semanas o meses. Una táctica brillante, fría y calculadora. Pero Kuklinski no está en esta lista solo por ser un sicario eficiente. Está aquí por la creatividad de su crueldad. Cuando no mataba por negocios, mataba por ego. En una ocasión, según su propia confesión grabada en video desde la prisión, secuestró a un hombre que le debía dinero. No le disparó. Lo ató de pies y manos. Lo metió en la cajuela de su coche y condujo durante horas hasta una cueva remota en Pensilvania. Allí, encendió una cámara de video. Dejó al hombre inmovilizado en la oscuridad, rodeado de ratas de cueva hambrientas. Kuklinski relató, con una voz carente de cualquier inflexión o remordimiento, cómo se sentó durante días a observar cómo los roedores devoraban al hombre vivo, centímetro a centímetro. Kuklinski era el vacío. Era la prueba de que, a veces, el ser humano puede apagar completamente su empatía hasta convertirse en una máquina de carne. Viajamos ahora a un lugar y una época donde, oficialmente, los monstruos no existían. La Unión Soviética de la Guerra Fría. La doctrina del Partido Comunista afirmaba con arrogancia que los asesinos en serie eran un síntoma de la decadencia capitalista occidental. Bajo el comunismo, decían, la sociedad era perfecta. Esa soberbia gubernamental permitió que Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, operara con total impunidad durante más de una década. Chikatilo era un engranaje invisible en la vasta maquinaria soviética. Un profesor de literatura, un abuelo, un miembro respetado del partido. Pero debajo de su sombrero raído y su abrigo pesado, escondía una mente devorada por la impotencia y la humillación. Chikatilo era sexualmente impotente. La única forma en que lograba sentir algún tipo de poder o liberación era a través de la destrucción absoluta de la vida inocente. Entre 1978
y 1990, Chikatilo atrajo a 52 mujeres y niños a los oscuros bosques cercanos a las estaciones de tren. Él no usaba armas de fuego. Quería sentir el calor de la vida apagándose en sus manos. Usaba un cuchillo. La violencia que descargaba sobre sus víctimas era tan frenética y bestial que los forenses soviéticos, hombres endurecidos por la Segunda Guerra Mundial y los gulags, tenían que salir de las morgues a vomitar. Mutilaba los cuerpos hasta dejarlos irreconocibles y en su frenesí ciego practicaba el canibalismo. Lo más aterrador de Chikatilo no fueron solo sus actos, sino el tiempo que estuvo libre. La policía se negaba a conectar los crímenes porque admitir que tenían a un asesino en serie era admitir que el sistema soviético había fallado. Ejecutaron a un hombre inocente antes de atrapar a Chikatilo. Cuando finalmente lo arrestaron y fue llevado a juicio, lo encerraron en una jaula de hierro en medio de la corte para que las familias de las víctimas no lo despedazaran. En 1994, recibió un disparo en la nuca. El carnicero dejó de existir, pero su sombra manchó para siempre la historia rusa. Entramos en la zona más oscura de este recorrido. Hay un instinto primario en nosotros que nos hace desconfiar de los hombres fuertes, de las miradas agresivas, de las sombras en los callejones. Pero, ¿qué pasa cuando el demonio tiene la apariencia de un abuelo amable? A principios del siglo XX, Albert Fish aterrorizó a los Estados Unidos. Se le conocía como el hombre gris, el vampiro de Brooklyn o simplemente el Coco. Fish era un anciano menudo, educado, que citaba la Biblia constantemente. Se acercaba a las familias pobres durante la Gran Depresión, ofreciendo trabajo, compasión y ayuda. Se ganaba su confianza. Pero la mente de Albert Fish era un laberinto de perversiones que la psiquiatría moderna apenas logra clasificar. Era un masoquista extremo. Disfrutaba insertando agujas debajo de sus propias uñas y en su región pélvica. Creía que el dolor era un puente hacia lo divino y ese dolor, eventualmente, decidió proyectarlo hacia los más vulnerables, los niños. El caso que lo llevó a la silla eléctrica es una de las crónicas más desgarradoras de la historia criminal. En 1928, Fish llegó a la casa de la familia Budd. Se presentó como un granjero rico y pidió llevar a la pequeña Grace Budd, de 10 años, a una fiesta de cumpleaños infantil. Los padres, engañados por su fachada venerable, accedieron. Grace nunca volvió. 6 años después, los padres de Grace recibieron una carta escrita a mano, con una caligrafía impecable. En ella, Fish no pedía dinero, solo quería prolongar su propio placer sádico torturando la mente de los padres. En la carta, Fish describió con un detalle clínico y repugnante cómo llevó a Grace a una casa abandonada, cómo la estranguló y, lo peor de todo, cómo descuartizó su pequeño cuerpo y lo cocinó con zanahorias y cebollas, consumiéndola a lo largo de 9 días. Voz del narrador cambiando a un tono más siniestro, leyendo una frase de la carta. Le tomó 9 días comerse todo su cuerpo. No la violé y ella murió virgen. Qué dulce y tierna estaba. Cuando Albert Fish fue sentenciado a morir en la silla eléctrica en 1936, no mostró miedo. Le dijo al guardia: «Qué gran emoción será morir electrocutado. Será la aventura suprema». La primera descarga no lo mató debido a las decenas de agujas de metal que él mismo se había insertado en el cuerpo y que hicieron cortocircuito. Tuvieron que darle una segunda descarga para enviar al hombre gris de vuelta al infierno. El estoicismo nos habla de la justicia cósmica, de que el mal lleva en sí mismo su propio castigo. El hombre que ocupa el puesto número 2 es, irónicamente, la encarnación de ese castigo brutal. Viajamos a Brasil para conocer a Pedro Rodrigues Filho, mundialmente famoso como Pedrinho Matador. Su historia es la de un depredador que solo cazaba a otros depredadores. Pedro no era un asesino en serie tradicional que acechara a inocentes en la noche.
Él nació con el cráneo dañado debido a las palizas que su padre le daba a su madre durante el embarazo. Nació en la violencia, y la violencia fue su único idioma. Comenzó a matar a los 14 años, asesinando al alcalde de su pueblo por despedir injustamente a su padre. A partir de ahí, inició una cruzada personal y sangrienta. Pedriño asesinaba a traficantes, violadores y ladrones. Se convirtió en un justiciero psicópata, el Dexter de las favelas brasileñas. Pero el acto que lo define, la muestra de su violencia desenfrenada, ocurrió años después y es casi bíblica en su horror. El padre de Pedro, el mismo hombre que golpeó a su madre embarazada, terminó asesinándola a machetazos. Pedriño, que ya era un criminal endurecido, lo visitó en la prisión local. No hubo perdón, no hubo estoicismo, hubo furia pura. Pedriño apuñaló a su propio padre 22 veces, pero no se detuvo ahí. En un acto de barbarie primitiva, le abrió el pecho, le arrancó el corazón con las manos desnudas y, según su propio testimonio, masticó un pedazo del órgano aún palpitante antes de escupirlo en el suelo de la celda. Pedro fue condenado y enviado a prisiones de máxima seguridad. Pero encerrarlo con otros criminales fue como soltar a un león en una jaula llena de ovejas. En prisión, asesinó a 47 reclusos. Los mataba porque roncaban muy fuerte, porque lo miraban mal o porque descubría que eran violadores. En total, se le atribuyen más de 100 asesinatos. Cumplió 42 años de condena. Fue liberado. Se hizo youtuber, pero en 2023, la violencia que sembró lo alcanzó. Fue acribillado a tiros en la calle. Quien a hierro mata, a hierro muere. Hemos llegado al final, al número 1, al fondo absoluto de la degradación humana. Hay monstruos cuyas cifras de muerte son tan altas que el cerebro humano tiene dificultades para procesarlas como tragedias individuales y comienzan a parecer solo estadísticas. Ese es el horror de Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, el asesino en serie con el mayor número de víctimas comprobadas en la historia de la humanidad. En la década de los 90, Colombia estaba sumida en el caos de la guerra de los cárteles y la guerrilla. En medio de esa cortina de humo y pólvora, un hombre silencioso recorría los pueblos, las terminales de autobuses y los barrios marginales. Garavito era un camaleón. Se disfrazaba de sacerdote católico, de vendedor ambulante, de representante de organizaciones de caridad o de anciano indefenso. Su objetivo eran los hijos de los más pobres, niños campesinos, niños de la calle, niños de entre 8 y 16 años que buscaban una moneda, un dulce o simplemente un poco de atención. Garavito se ganaba su confianza, los invitaba a caminar largos kilómetros hacia la maleza o plantaciones aisladas bajo la promesa de trabajo o regalos. Una vez que estaban lo suficientemente lejos de la civilización, la bestia se quitaba la máscara. No voy a describir lo que les hacía. Las torturas, el abuso prolongado y la agonía a la que sometía a estos niños desafían cualquier descripción verbal. Los forenses encontraron fosas comunes con docenas de osamentas pequeñas. Los cuerpos presentaban signos de crueldad sistémica, cortes meticulosos, tortura que duraba horas o días. Garavito confesó el asesinato de más de 190 niños en Colombia, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, los investigadores que rastrearon sus rutas a través de diarios meticulosos que él mismo llevaba, estiman que la cifra real supera los 300. 300 niños, 300 familias destruidas para siempre. Lo que hace que la sangre hierva no es solo la existencia de un monstruo como él, sino la falla monumental del sistema de justicia. Fue capturado en 1999. Debido a vacíos legales en Colombia en esa época, su pena máxima fue irrisoria. Murió enfermo en prisión en octubre de 2023. Respiró aire limpio, comió y durmió bajo techo durante décadas, mientras las madres de sus víctimas seguían llorando sobre huesos rotos. Séneca decía, no hay árbol recio ni consistente, sino aquel que el viento azota con frecuencia.
Conocer estas historias no tiene el propósito de causarnos paranoia ni de hacernos perder la fe en la humanidad. Su propósito es hacernos fuertes, entender que el mal existe, que es real, que respira y camina entre nosotros, y que nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de valor es ser el escudo de aquellos que no pueden defenderse. El mal triunfa cuando apartamos la mirada. Hoy decidimos no apartarla. Si has llegado hasta aquí, demuestras que tienes el carácter para enfrentar la oscuridad sin dejarte consumir por ella. ¿Cuál de estos depredadores te pareció la muestra más pura de maldad? Deja tu opinión en los comentarios. El debate engrandece la mente. No olvides suscribirte, activar la campana y darle a me gusta si valoras el periodismo y la investigación cruda, directa y sin censura. Mantente fuerte, mantente alerta. Nos vemos en el próximo video.